¿Alguna vez te has preguntado qué camino recorrieron tus antepasados? O si te dijera que la historia de todo un pueblo, tal como la aprendimos en la escuela, es solo la punta del iceberg. Hoy abrimos uno de los casos más complejos y fascinantes de la historia europea. Un verdadero misterio genético en cuyo centro se encuentran los búlgaros. Un pueblo cuyo nombre suena con acento túrquico, pero cuyo idioma es eslavo y cuya apariencia es típicamente europea. ¿Cómo es posible? Siempre nos dijeron, Bulgaria es un país de los Balcanes, heredero de grandes reinos, cuna del alfabeto cirílico. Nos presentaron una explicación simple para usted. Los búlgaros nómadas llegaron, conquistaron a los eslavos locales, se mezclaron con ellos y así nació el Estado búlgaro. Pero, ¿y si esta teoría tan ordenada fuera solo un mito conveniente? ¿Y si el código genético de los búlgaros modernos guardara la memoria de un pueblo considerado desaparecido? Un pueblo que vivió en estas tierras miles de años antes de la llegada tanto de los eslavos como de los búlgaros. Prepárate para un viaje impactante al pasado, porque hoy vamos a descifrar el código genético de los búlgaros. Y la respuesta que encontremos nos obligará a mirar de otra forma no solo la historia de los Balcanes, sino la historia de toda Europa. Este es un enigma que durante siglos los historiadores no pudieron resolver, pero hoy tenemos una herramienta que ellos no tenían, el ADN. Entonces, ¿quiénes son realmente los búlgaros? Comencemos nuestra investigación. Para entender la magnitud del misterio, dibujemos primero el panorama que nos ofrece la historia oficial. Siglo C de nuestra era. El Imperio Bizantino, un coloso con pies de barro, comienza a resquebrajarse. Desde el norte, oleadas de tribus eslavas avanzan sobre sus territorios balcánicos. Se establecen, se mezclan con la población local y poco a poco eslavizan enormes regiones. Luego, desde el este, desde las estepas del mar de Azov, aparece un jinete, el Khan Asparú, al frente de una horda de búlgaros, nómadas. Un pueblo túrquico, guerreros temibles, cuyo nombre inspira temor. Cruzan el Danubio, derrotan a las legiones bizantinas y fundan su propio estado, el primer imperio búlgaro. La versión oficial afirma lo siguiente. Una élite búlgara, poco numerosa pero guerrera, sometió a numerosas tribus eslavas y a los restos del oriente. Con el tiempo, los búlgaros se disolvieron en el mar eslavo, dejando solo su nombre, búlgaros, y una aristocracia gobernante. Adaptaron la lengua eslava, aceptaron el cristianismo y pasaron a formar parte del mundo europeo. Suena lógico, demasiado lógico, demasiado simple para ser completamente cierto. Esta versión, nacida en el siglo XIX, se convirtió en un dogma incuestionable, pero deja demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Por qué precisamente en este territorio surgió una cultura tan poderosa y original? ¿Por qué el idioma búlgaro, aunque eslavo, posee rasgos que no existen en otras lenguas eslavas? Y la pregunta principal, aquella que la historia no supo responder, ¿quiénes vivían en estas tierras antes de la llegada de los eslavos y los búlgaros? ¿Y a dónde desaparecieron? Los romanos y los griegos los llamaban tracios. Un pueblo grande y enigmático, contemporáneo de los antiguos griegos. Espartaco, el gladiador rebelde, era tracio. Orfeo, el mítico cantor cuya música movía las piedras, procedía de Tracia. Dejaron tras de sí tesoros, de oro extraordinarios, y tumbas monumentales, pero casi ningún texto escrito. Durante mucho tiempo se creyó que los tracios habían sido completamente asimilados, aniquilados por guerras, borrados de la faz de la tierra por los pueblos posteriores. Que su historia había terminado. Eso nos dijeron. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si no desaparecieron, sino que simplemente cambiaron de nombre? Y aquí es donde comienza nuestro verdadero misterio genético. La pregunta central de nuestra investigación es la siguiente. Si los búlgaros son descendientes de eslavos y de búlgaros túrquicos, entonces su perfil genético debería ser predecible. Deberíamos encontrar una mezcla clara de marcadores eslavos y marcadores de Asia Central.
Eso era lo que esperaban los científicos cuando comenzaron los primeros grandes estudios genéticos en Bulgaria. Pero lo que descubrieron se convirtió en una auténtica sensación científica. El resultado hizo estallar el modelo histórico tradicional. El código genético de los búsularos resultó ser una caja de sorpresas. Sí, existe un componente eslavo. Sí, también está presente el componente centroasiático, el asociado a los antiguos búlgaros, aunque en proporciones sorprendentemente pequeñas. Pero el elemento dominante en este mosaico genético resultó ser un tercero, el más inesperado de todos. Aquel que los historiadores creían extinguido. El antiguo sustrato balcánico, autóctono. Los genes de aquellos mismos tracios considerados desaparecidos. Fue una auténtica bomba. Una hipótesis que durante décadas solo defendían unos pocos historiadores valientes recibía de pronto una poderosa confirmación desde los laboratorios. Los búlgaros no eran simplemente eslavos que adoptaron el nombre de conquistadores túrquicos. Resultaron ser herederos genéticos de una antigua civilización que había vivido en estas tierras durante milenios. Tracios que primero adoptaron la lengua eslava y más tarde el nombre de búlgaros. ¿Te imaginas la magnitud de este giro? Sería como descubrir que los italianos modernos no descienden genéticamente de los romanos, sino directamente de los etruscos, solo que hablando latín. La vieja teoría comenzó a resquebrajarse. Pero, ¿cómo demostrarlo? Una afirmación así requiere pruebas, y para encontrarlas nos adentramos en el corazón del genoma búlgaro, los cromosomas Y, transmitidos permanentes, de padre a hijo, como un antiguo apellido genético. Aquí comienza nuestra primera gran pista. Las líneas paternas, el ADN 4, son como un árbol genealógico que se extiende miles de años hacia el pasado. ¿Y qué encontramos entre los B búlgaros? El resultado fue sorprendente y totalmente incompatible con la teoría clásica eslavo-túrquica. Veámoslo paso a paso. Comencemos con lo que se esperaba encontrar, los marcadores eslavos. El haplogrupo AIR1A, a menudo llamado ario o de Europa Oriental, sí está presente entre los búlgaros, pero solo en torno al porcentaje, 15 al 17%. Esto es mucho menos que entre sus vecinos eslavos del norte, como los polacos o los rusos, donde alcanza el 50 o incluso el 60%. Esta ya es la primera señal de alerta. Los eslavos estuvieron aquí. Su huella genética es evidente, pero no eran la mayoría dominante que absorbió a todos los demás. Eran solo uno de los componentes, y no el principal. Bien, ¿y qué ocurre con los versos túrquicos? Con la huella de los jinetes de Asparú, los científicos buscaron marcadores típicos de Asia Central, la patria original de los pueblos túrquicos. Haplogrupos como C, Q y N. Los encontraron, pero en proporciones sorprendentemente pequeñas, apenas alrededor del 1%. Es un susurro genético, no el grito de unos conquistadores. Una huella de élite, una gota en el océano. Esto deja algo claro. Los búlgaros dieron su nombre al Estado, aportaron la primera dinastía gobernante, pero no transformaron de manera decisiva el acervo desarmado, genético de la población local. Su influencia fue más política y cultural que biológica. Y aquí llegamos al punto más importante. Si los componentes eslavo y B búlgaro no son los principales, ¿qué constituye entonces el núcleo del genoma búlgaro? Aquí entran en escena los verdaderos protagonistas de nuestra investigación. En primer lugar, el haplogrupo EV30. Su concentración entre los búlgaros es una de las más altas de Europa, alcanzando entre el 20 y el 25%. Se trata de un marcador típicamente balcánico, originado en esta región hace miles de años, durante el Neolítico. Se lo asocia con las poblaciones prehelínicas, con los pelasgos y, por supuesto, con los tracios. Encontrar una concentración tan alta es como hallar una prueba genética directa de que las raíces de los búlgaros se hunden profundamente en las Indias. Es un escudo genético que resistió las posteriores oleadas migratorias. Pero eso no es todo.
El segundo gran componente es el haplogrupo I2, especialmente su subclado I.37. Entre los búlgaros alcanza alrededor del 20%. Se trata de otro marcador europeo muy antiguo, asociado con los primeros humanos modernos que poblaron Europa tras la última glaciación. En los Balcanes, este linaje sobrevivió a los cambios climáticos y se convirtió en la base genética de muchos pueblos posteriores. Su alta frecuencia entre búlgaros y otros eslavos del sur, como serbios, croatas o bosnios, habla de una profunda continuidad autóctona. Y finalmente, el tercer gran componente, el haplogrupo R1b, un linaje característico de Europa Occidental. En Bulgaria representa approximately entre el 10 y el 15%. Se asocia con las migraciones de la Edad del Bronce, posiblemente con los mismos pueblos indoeuropeos que llevaron las lenguas tracias a la región. Entonces, ¿qué tenemos en conjunto? Si sumamos estos tres componentes preeslavos EV13, I2 y R1b, obtenemos más de la mitad y en algunos casos hasta 2/3 del test servogenético masculino de los búlgaros. Un resultado asombroso. Este dato por sí solo derrumba el viejo modelo. Los eslavos que llegaron entre los siglos VI y VII no encontraron tierras vacías en Asión. Llegaron a un territorio densamente poblado por comunidades estables, genéticamente sólidas, descendientes de los tracios y otros antiguos pueblos balcánicos. Y en lugar de asimilarlos, fueron ellos quienes en gran medida se integraron en esa población, aportando su lengua y ciertos elementos culturales. No hubo reemplazo poblacional, sino una transformación cultural. Pero si las líneas paternas ya cuentan una historia sorprendente, las líneas maternas revelan algo todavía más profundo. La genética femenina confirma este panorama, pero con una narrativa aún más silenciosa y poderosa. Mientras el ADN Y nos habla de guerras, migraciones y conquistas, el ADN mitocondrial, transmitido de madre a hijos, narra la historia de quienes permanece. De las mujeres que conservaron el hogar, la vida cotidiana y transmitieron la continuidad a través de generaciones, a pesar de los cambios de pueblos, lenguas y nacionalidades. El estudio de las líneas femeninas entre los búlgaros es como leer un diario secreto. Uno que arroja luz sobre los momentos más dramáticos de su etnogénesis. Y este diario confirma nuestra hipótesis principal, pero con nuevos y sorprendentes detalles verdes. ¿Qué es lo que vemos? El panorama de los haplogrupos femeninos en Bulgaria resulta aún más homogéneo y antiguo que el masculino. La gran mayoría del ADN mitocondrial de las mujeres búlgaras pertenece a linajes típicamente europeos, presentes en los Balcanes desde hace miles, incluso decenas de miles de años. Se trata de los grupos H, el más común en Europa, U, especialmente su antiguo subclado U5, asociado a los cazadores-recolectores, así como J, T y K. Todo esto indica una continuidad genética femenina extraordinaria. Las mujeres de la península balcánica, descendientes de los primeros agricultores neolíticos y de poblaciones aún más antiguas del Paleolítico, nunca desaparecieron. Siempre estuvieron aquí. Pero lo más interesante surge al comparar. Las líneas mitocondriales centroasiáticas, asociadas a los antiguos búlgaros, prácticamente no existen entre heteros. Su proporción se acerca a 3 vertientes. Su proporción se acerca a 0. Esta es una pista crucial. Nos indica que la horda de Asparuh estaba compuesta casi exclusivamente por hombres guerreros. Llegaron sin sus mujeres y, tras fundar el Estado, tomaron esposas locales, eslavas y, en mayor medida, descendientes de mujeres tracias. Este es un modelo clásico de conquista. Una élite masculina se impone sobre un sustrato femenino local y se reproduce con él. Los conquistadores aportan el conocimiento, pero son las mujeres locales quienes dan a luz y crían a las siguientes generaciones, transmitiendo no solo sus genes, sino también sus códigos culturales. ¿Y qué ocurre con el componente eslavo por línea materna? Existe, pero tampoco domina. Se integra dentro de una rica paleta de antiguos linajes balcánicos ya existentes. Esto nos revela un drama histórico oculto. Imaginemos la escena. En el siglo VI,
las tribus eslavas avanzan hacia el sur. No son solo ejércitos, sino pueblos enteros movimiento. Hombres, mujeres y niños se establecen en los Balcanes. Más tarde llegan los búlgaros de Asparuh, una fuerza militar organizada predominantemente masculina. Crean una estructura política, pero el núcleo genético, especialmente el femenino, permanece local, tracio. Se produce entonces un proceso de síntesis extremadamente complejo. Los hombres eslavos se mezclan con mujeres locales. Luego llega la élite guerrera búlgara, que toma esposas de esta población ya mezclada. Como resultado, tras varias generaciones, la huella genética de los recién llegados, especialmente la de los búlgaros, se diluye, mientras que el antiguo fondo autóctono se conserva. Esto explica la gran paradoja. Los búlgaros llevan un nombre túrquico, hablan una lengua eslava, pero genéticamente son, ante todo, descendientes de la población preeslava, de los Balcanes. El idioma resultó ser un pegamento cultural, una lengua franca comprensible para todos, que sustituyó tanto al tracio como al idioma túrquico, de la élite gobernante. El nombre búlgaros se consolidó como un politónimo, la denominación de los ciudadanos de un nuevo estado fuerte, y con el tiempo se convirtió en el etnónimo de todo el pueblo. La genética demuestra que el pueblo búlgaro no es el resultado de una simple mezcla de dos pueblos, sino un complejo entramado de al menos tres grandes componentes, en el que el antiguo sustrato tracio no fue solo el fundamento, sino las columnas que sostienen todo el edificio. Ahora que tenemos las pruebas genéticas, veamos cómo encajan con la cultura, porque un pueblo no es solo genes, sino también lengua y tradiciones. Y aquí encontramos una confirmación sorprendente. El idioma búlgaro pertenece al grupo eslavo, sí, pero ocupa una posición única dentro de él. Los lingüistas hablan del llamado área lingüística balcánica, un fenómeno excepcional en el que lenguas de orígenes extintos, búlgaro, rumano, albanés y griego, desarrollaron rasgos gramaticales comunes debido a siglos de convivencia. Por ejemplo, el búlgaro, a diferencia de las demás lenguas eslavas, ha perdido casi por completo los casos gramaticales y ha desarrollado un artículo definido pospuesto, colocado al final de la palabra. Muchos especialistas consideran que estas características son huellas de lenguas anteriores, habladas antes de la llegada de los eslavos. Es como si el fantasma gramatical del tracio siguiera viviendo dentro del búlgaro moderno. Otra prueba más de que el idioma eslavo se superpuso sobre una base mucho más antigua. ¿Y qué hay de las tradiciones? En la cultura popular búlgara sobreviven elementos rituales que no tienen equivalentes en el mundo eslavo, pero sí paralelos claros en los antiguos romanos. El ejemplo más conocido son los kukeri, hombres enmascarados que realizan danzas rituales a comienzos de la primavera para ahuyentar los males y atraer la fertilidad. En sus máscaras y rituales, los investigadores ven una herencia directa de los misterios dionisíacos de la antigua Tracia. Esto no es herencia eslava ni túrquica. Es la voz profunda de la tierra antigua, que sigue resonando a través de los siglos. Otro ejemplo es el Nestinarstov, el ritual único de caminar sobre las brasas ardientes, conservado en algunas aldeas de la región de Stranza. Sus raíces se remontan a cultos paganos precristianos de los Balcanes. Estos islotes culturales demuestran que la asimilación nunca fue total. La antigua cultura no murió. Se refugió en la memoria popular y se fusionó con las nuevas tradiciones eslavas y cristianas, creando una síntesis única e irrepetible. Observemos incluso a figuras contemporáneas. Por ejemplo, Stoichkov, el legendario futbolista búlgaro. En su temperamento explosivo, muchos ven ecos de aquella pasión tracia de la que Queta ya hablaban los autores griegos antiguos. Genética, lengua y cultura. Todas las pistas apuntan en la misma dirección. El pueblo búlgaro es un monumento vivo de la antigua Tracia, vestido con ropajes sigmáticas, eslavos y portador de un nombre de origen túrquico. ¿Ante qué fenómeno histórico nos encontramos entonces? Ante un caso único de simbiosis histórica. Una población conquistada que, lejos de desaparecer, terminó asimilando genética y culturalmente a sus conquistadores. Un verdadero efecto esponja genética.
La antigua población balcánica, representada sobre todo por los tracios, absorbió sucesivas oleadas de recién llegados, primero a los eslavos, luego a los búlgaros. De cada uno tomó aquello que le permitió sobrevivir y fortalecerse. De los eslavos, una lengua sencilla y flexible, capaz de unir a comunidades diversas. De los búlgaros, una organización estatal fuerte y una élite militar capaz de defender el territorio, especialmente frente a Bizancio. Fue un compromiso histórico brillante. En lugar de desaparecer, la población autóctona conservó su esencia genética, aunque sacrificó su lengua original. El nombre búlgaros pasó a simbolizar esta nueva partición, dejando de designar a una tribu túrquica para convertirse en el nombre de una nación. Este proceso explica por qué Bulgaria logró sobrevivir a siglos de dominación, bizantina primero, otomana después. Su identidad no se basaba en una idea frágil de pureza, sino en raíces profundas, milenarias, arraigadas en la propia tierra. Ese antiguo sustrato tracio se convirtió en el fundamento genético y cultural que ninguna conquista pudo destruir. Los búlgaros resistieron porque no te mata. Eran extranjeros en su tierra, eran su propia sangre y su propia memoria. Comprender este fenómeno transforma por completo nuestra visión de la historia balcánica. No es solo una sucesión de guerras y conquistas, sino una historia de supervivencia, adaptación y síntesis. La historia de cómo un pueblo antiguo logró renacer bajo un nuevo nombre y en una nueva lengua, sin perder su esencia más profunda. Así volvemos a la T, con la que comenzamos. ¿Quiénes son realmente los búlgaros? Después de recorrer los laberintos de la historia y la genética, la respuesta es clara. Los búlgaros no son simplemente eslavos conquistados por túrquicos, ni túrquicos diluidos entre eslavos. Son, ante todo, descendientes del antiguo pueblo balcánico, en cuyas venas corre la sangre de los tracios. Un pueblo que realizó un verdadero milagro histórico. Adoptó la lengua eslava como herramienta de unión. Tomó de los búlgaros el nombre y la herramienta, la estructura estatal. Pero permaneció fiel, en su base genética, a esta tierra donde sus antepasados vivieron durante milenios. La historia del pueblo búlgaro es el ejemplo perfecto de que una nación no se define por la pureza de sangre, sino por una compleja combinación de herencias. Es un mosaico vivo donde cada pieza importa, un organismo en constante transformación, capaz de absorber lo nuevo sin perder su esencia ancestral. El caso genético del origen de los búlgaros queda así cerrado, pero nos deja una reflexión profunda. Cada pueblo es un misterio, y la clave para comprenderlo no siempre está en las crónicas de reyes y conquistadores, sino en el susurro silencioso de la ciudad, en los genes que conservan la memoria de miles de generaciones anónimas. Estudiar el ADN no es solo estudiar biología, es estudiar la historia misma de la humanidad en toda su complejidad y diversidad. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Si te ha resultado tan fascinante como a nosotros explorar los misterios del pasado, suscríbete al canal, dale me gusta al video y activa la campana para notificaciones. Nuestros próximos casos de detectives del ADN. Guay, por supuesto. Déjanos en los comentarios qué pueblo te gustaría que investiguemos a continuación.